Muy buenas tardes, miembros del comité. Les doy la más cordial bienvenida a la segunda sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali, siendo las 16 horas con 51 minutos del día 30 de abril del 2021. Y conforme a la ley, sus reglamentos y demás relativos y aplicables en materia de transparencia, procederemos a iniciar nuestra sesión. Secretario, ¿sería tan amable de dar a conocer, de tomar lista de asistencia, por favor? Claro que sí, Presidenta. Se toma lista de asistencia. Alicia Hernández Reyes, contador David Camacho Larios, presente, y su servidor, licenciado Alejandro Tomás. Por lo tanto, Presidenta, que se encuentran los tres integrantes del Comité de Transparencia. Por lo tanto, certifico que existe quórum legal para celebrar la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de que existe quórum legal, se declara formalmente instalada la segunda sesión extraordinaria 2021 del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali. Secretario, ¿sería tan amable de dar a conocer el primer punto del orden del día? Claro que sí, Presidente. El primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaración de quórum legal. Presidenta, le informo que ya se ha dado cumplimiento a ese punto del orden. Gracias, secretario. ¿Sería tan amable de dar a conocer el segundo punto? Claro que sí. El segundo punto del orden del día es la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Por lo tanto, les informo el orden de los puntos. Número 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 3. Presentación y, en su caso, aprobación del informe trimestral de transparencia relativo a las solicitudes de información pública correspondientes del primer trimestre del ejercicio 2021. 4. Presentación y, en su caso, discusión, aprobación de las versiones públicas relativas a los contratos de obra pública recaídos en los números de contrato FIDUM 2021-007 y FIDUM 2021-008. En cada caso, para su discusión, confirmación, modificación o revocación de la clasificación de información como confidencial de los datos omitidos en las versiones públicas referidas. Y el quinto punto, que sería la clausura de la sesión. Gracias, secretario. Concluida la exposición del orden del día preestablecido y una vez revisados y con pleno conocimiento de los temas que se habrán de tratar, se somete a su consideración la incorporación de algún tema. Por mi parte, ninguno. Tampoco por mí. Secretario, ¿sería tan amable de someter a votación económica el orden del día? Claro que sí, Presidenta. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia se decidan manifestar el sentido de su voto de manera económica, levantando la mano para la aprobación del orden del día. Los que estén por la afirmativa, 3 votos. Los que en la negativa, ninguno, y ninguno se abstienen. Por lo tanto, son 3 votos por la afirmativa, Presidenta. Gracias, secretario. Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día. Secretario, ¿sería tan amable de dar a conocer el tercer punto del orden del día? Así es. El tercer punto del orden del día es la presentación y, en su caso, aprobación del informe trimestral de transparencia relativo a las solicitudes de información pública correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2021. Gracias, secretario. Miembros del comité, en lo relativo a las solicitudes de acceso a la información pública, la Unidad de Transparencia de Cámara Municipal informa que al cierre del primer trimestre del ejercicio 2021, que corresponde a los meses de enero, febrero y marzo, se recibieron 4 solicitudes de información pública, todas recibidas vía Infomex, mismas que fueron contestadas por el mismo medio. Una fue recibida en el mes de enero, turnada y contestada por la Unidad Administrativa, Coordinación de Administración y Finanzas, con un sentido de respuesta de afirmativa entrega vía Infomex. 2 se recibieron en el mes de febrero, contestadas ambas por la Unidad de Transparencia, con un sentido de respuesta de afirmativa entrega vía Infomex. Y una recibida en el mes de marzo, turnada y contestada por la Unidad Administrativa, Coordinación de Administración y Finanzas, con un sentido de respuesta de afirmativa entrega vía Infomex. Todas las solicitudes por participación de género corresponden 2 al sexo femenino y 2 al sexo masculino. El tiempo promedio de contestación fue de 5 días. No fue necesario realizar presiones públicas para la contestación de las solicitudes y no se presentaron recursos de revisión ni denuncias dentro del primer trimestre del ejercicio 2021. Expuesto a lo anterior, si tienen algún comentario al respecto que emitir. Ninguno. No. ¿Sería tan amable, secretario, de someter a votación el punto
antes expuesto. Claro que sí, Presidenta. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia, es decir, manifestar el sentido de su voto, levantando la mano para la aprobación del informe trimestral de transparencia relativo a la solicitudes de información pública correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2021. Los que estén por la afirmativa, por la negativa, ninguno se abstuvo, por lo tanto son 3 votos por la afirmativa, Presidenta. Gracias, secretario. Se aprueba por unanimidad de votos el informe trimestral de transparencia relativo a las solicitudes de información pública correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2021. Secretario, ¿sería tan amable de dar a conocer el siguiente punto? Claro que sí. El cuarto punto del orden del día es la presentación y en su caso discusión, aprobación de las versiones públicas relativas a los contratos de obra pública recaídos en los contratos FIDUM 2021-007 y FIDUM 2021-008, en cada caso para su discusión, confirmación, modificación o revocación de la clasificación de información como confidencial de los datos omitidos en las versiones públicas referidas. Gracias, secretario. Se solicita la aprobación de las versiones públicas de los contratos de obra recaídos en los números de contrato FIDUM 2021-007 y FIDUM 2021-008 por el Departamento Técnico en su carácter de unidad administrativa del sujeto obligado FIDUM, y que de acuerdo a sus atribuciones que le corresponden de la Ley de Transparencia, en dichas versiones se omiten datos identificativos como son lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de registro patronal ante IMSS y número de credencial de lector. Datos que se consideran como información confidencial. Dicha información debe ser protegida y resguardada por el sujeto obligado, siendo así que el Departamento Técnico determinó clasificar como confidencial dicha información. Las versiones públicas referidas se requieren para dar cumplimiento a la fracción 28 del artículo 81 de la Ley de Transparencia. Por consiguiente, este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar la clasificación de reserva y o confidencialidad que realicen las unidades, y tiene la facultad de aprobar las versiones públicas de los documentos o expedientes que contengan partes o secciones reservadas o confidenciales que el sujeto obligado elabora a través de sus áreas. Por lo anterior expuesto, pregunto a ustedes si tienen algún comentario al respecto que emitir. Por mi parte, ninguno. Sin comentarios al respecto, secretario, le solicito de la manera más atenta someta a votación el punto expuesto. Claro que sí, Presidenta. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia, es decir, al manifestar el sentido de su voto, levantando la mano para la aprobación de las versiones públicas relativas a los contratos de obra pública, recaídos en los números de contrato FIDUM 2021-007 y FIDUM 2021-008, así como la confirmación de clasificación de información como confidencial de los datos omitidos en las versiones públicas referidas. Los que estén por la afirmativa, 3 votos. Ninguno por la negativa y ninguno se abstuvo. Por lo tanto, el sentido de la votación fueron 3 por la afirmativa. Presidenta. Gracias, secretario. Se aprueba por unanimidad de votos las versiones públicas relativas a los contratos de obra pública recaídos en los números de contrato FIDUM 2021-007 y FIDUM 2021-008, así como la clasificación de información como confidencial de los datos omitidos en las versiones públicas referidas. Secretario, ¿sería tan amable de dar a conocer el siguiente punto del orden del día? Así es, Presidenta. El siguiente punto del orden del día es el quinto, que es relativo a la clausura de la sesión. Gracias, secretario. Desagados cada uno de los puntos del orden del día, y al no existir otro asunto que tratar, agradezco su asistencia y declaro clausurado formalmente la segunda sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali, siendo las 17 horas del día 30 de abril del año 2021. Gracias. Gracias. Ahora sí, ¿verdad?